Son casi 700 años de antigüedad de esta Ciudad de México. Son muchos, son pocos, eso es muy relativo. Lo cierto es que esta Ciudad de México es referente de los diversos estilos arquitectónicos, de los vestigios arqueológicos de una civilización como fue la mexica. Pero también está la muestra del barroco, de esa época colonial. También aparecen en las calles de la Ciudad de México los portentosos edificios de las artes internacionales y, por supuesto, el muralismo en esas paredes de esos gruesos edificios que marcaban una época que era la época novohispana. Este muralismo que es tan nuestro, de figuras que nos representan como Frida Kahlo, Sor Juana Inés de la Cruz, Diego Rivera, Luis Barragán, Pedro Infante, Chespirito, María Félix. Y por su parte están los sitios, esos lugares icónicos a los cuales Kevin Lynch, este hombre urbanista, ingeniero y arquitecto y autor de una de las obras fundamentales que se llamó La imagen de la ciudad, escrita en 1959, se pregunta esto, que dice él que los espacios geográficos son importantes en la medida que le damos un valor. Según la encuesta de promoción turística de la Ciudad de México, el sitio más icónico, más fotografiado y que se muestra en el mundo es el Zócalo. Le sigue el Tepeyac, después está la Basílica de Guadalupe, Xochimilco, el Bosque y el Castillo de Chapultepec, Paseo de la Reforma, Coyoacán, San Ángel y la Lagunilla. Esa explanada de los 46,800 metros cuadrados que abarca lo que conocemos como Zócalo, que en realidad es la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, es quizá uno de los íconos más fotografiados, más representativos de nuestras diferentes etapas históricas y culturales de México. La portentosa Catedral Metropolitana con 300 años de edificación, que visto de frente del lado izquierdo, es decir, más hacia el oriente, se encuentra el Sagrario. Lo que sería, antes de ser consumada como catedral, fue la iglesia mayor de la Nueva España, de estilo barroco florido, y al interior Manuel Tolsá hace toda esta remodelación para el neoclásico, y él hace también la fachada, concluye la catedral en medio del movimiento de independencia. En 1813 se comienza ya el fin de este proceso de la conquista espiritual que para los españoles resultaba muy importante. Eso hacia el norte. Hacia el oriente, pues el majestuoso edificio que siempre tuvo la misma función, ser la casa de gobierno. El gran Teocalli, la gran casa del gobernante, hoy Palacio Nacional, también fue Palacio Virreinal, y que en la década de los 40 se le haría el último piso porque no soportaba Miguel Alemán que fuera más alta la catedral que el Palacio Nacional, porque simbólicamente era más importante el sistema religioso que el sistema de poder. Por eso se le hace ese último piso, y en dimensión de longitud es más larga la catedral, 112 metros contra 109, que es lo que tiene el Palacio Nacional. Y del lado poniente pues se encontraba la enorme, histórica y simbólica calzada de Tacuba, que llevaba hasta Popotla, por donde salió Hernán Cortés y su ejército aliado de los tlaxcaltecas en la noche de la victoria de los mexicas. Y también están los arcos de mercaderes y la casa de Moctezuma Axayácatl, es decir, el abuelo de Moctezuma II, hoy el Monte de Piedad, que también fueron las casas de Hernán Cortés. Y hacia el sur de la Plaza Mayor, dos edificios que, si uno no presta atención, pensarían que son gemelos, que son de la misma época, pero no es así. Si vemos nosotros de frente los dos edificios, es decir, mirando de norte a sur la Plaza Mayor, del lado izquierdo está el edificio más antiguo de época colonial que se conserva en el Zócalo, que es el ayuntamiento, el antiguo ayuntamiento, hoy de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. E igual en la década de los 40, los hermanos Mariscal realizaron este otro edificio que busca hacer una réplica, pero ya cuando uno presta atención se da uno cuenta que, como siempre nos ocurre, los neos terminan siendo un fracaso. Este no es un fracaso, pero finalmente cuando queremos copiar siempre se queda mal. Y los dos edificios el día de hoy pues corresponden a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Y su
quien abraza esta zona sur del Zócalo, pues es el edificio de la Suprema Corte de Justicia, que si ustedes no lo han visitado es porque no se han unido a nuestro recorrido, porque están los mejores murales que se realizaron sobre la crítica al sistema judicial de México, se encuentran ahí en ese edificio, los 4 muros que están ahí, donde estuvo el antiguo mercado del Volador, uno de los mercados más importantes y más lujosos de la época novohispana. Así es que si nos damos cuenta, en ese circuito, en esa enorme plancha que les decía de 46,800 metros cuadrados, se encuentra sintetizada los 700 años de la historia del México mesoamericano, colonial y moderno. Por ello, es uno de los referentes icónicos de la identidad nacional más importantes del país.